Qué bendición contar con su teleaudiencia. Para nosotros es una bendición los comentarios que hacen acerca de este programa. La verdad es que a veces el tiempo es muy corto para poder llenar todos los ángulos y las inquietudes que conlleva una pregunta y desde luego la respuesta. Pero nos gustaría mucho que pudiéramos contactarnos a través del Facebook, que aparece en pantalla, los medios de comunicación que existen como la vía telefónica, o que usted se acerque directamente a la congregación para que podamos seguir platicando de los temas que ustedes desean. Si usted quisiera venir aquí al programa para hacer la entrevista, para compartir de la palabra, pues las cámaras están totalmente abiertas. Hagamos una cita previa y con mucho gusto podemos tomarlo en cuenta para estar en este programa que se llama Las Verdades como Son, siempre presentado por la Iglesia de Cristo. Ven, Señor Jesús. Y en esta oportunidad me acompaña mi hija Laura María. Bienvenida al programa y te dejo el tiempo para que continúes con el programa. Gracias. Muy buenas noches a todos. El día de hoy que quiero hablar acerca de un tema que es más como de doctrina básica, que para mí es algo muy importante. Yo recuerdo el día que a mí me bautizaron por agua y a mí ese día nunca se me va a olvidar, fue algo muy especial para mí y creo que es algo que todos deberíamos, es una experiencia que todos deberíamos de entender por qué se hace, en sí el bautismo en general. Yo estaba leyendo en la Biblia y yo encontré 6 bautismos, no sé si hay más, los que yo encontré fueron 6. Y encontré un pasaje en la Biblia donde es Mateo 3:11 y lo quiero leer. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí encuentro yo 2, el de Espíritu Santo y el de fuego. Yo encuentro 3. El de Juan, yo os bautizo, el de Juan, en agua. El que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, bautiza en Espíritu Santo y fuego. O sea, son 3 bautismos. ¿Qué es la diferencia entre los 3? ¿Cuál es la importancia de cada uno? ¿Y en qué momento se va a dar cada uno? Bueno, como dices tú, es un tema de doctrina básica, pero por ser básico es un tema que todos deberíamos de manejar. Vamos a comenzar diciendo, Laurita, que el bautismo de Juan hoy en día no se practica. Esto hay que tenerlo muy claro porque mucho cristiano confunde el bautismo de Juan con el bautismo de Jesús, que son 2 cosas diferentes. Voy a explicarte. El bautismo de Juan fue muy importante porque durante muchos años, cientos de años, no hubo palabra profética en Israel. Dios cerró su boca, cayó por cientos de años y no hubo palabra profética para Israel. Malaquías es el último profeta y de ahí hay un gran silencio de Dios, donde el Señor no habla, no hay un rema, no hay una palabra fresca. Entonces lo que hace la gente en Israel es juntar grupos religiosos para poder tratar de entender lo que ya estaba escrito, que era la ley, los salmos y los profetas. Entonces, en ese tiempo se abrieron grupos como los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, esenios, etcétera, etcétera. Había muchos grupos religiosos en ese tiempo. Y todos querían estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, que estaba compilado en ese tiempo. Todos querían ser acuciosos, habían maestros de la ley, habían maestros en las sinagogas y ellos trataban de interpretarle al pueblo el sentido correcto de la Escritura. Pero no es hasta que de repente sorprende Juan el Bautista con una palabra taladrante, una palabra confrontante, pero una palabra que viene de parte de Dios, donde Dios vuelve a abrir una boca, Dios vuelve otra vez a hablarle al pueblo de Israel, pero el llamado y el mensaje de Juan es al arrepentimiento, porque a pesar de que Israel era un grupo religioso, así como estaba lleno de religiones, también estaba lleno de pecado, probando Dios
que la religión, aunque salga de la Biblia, no es una religión que pueda llevar al hombre a Dios. De hecho, hemos dicho en otros programas y explicado que ninguna religión nos lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una práctica, Jesucristo es una persona que puede meterse dentro de nosotros, con quien podemos tener comunión y podemos tener intimidad. Entonces, en el caso de Juan el Bautista, él abre la boca para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. De hecho, él escogió un lugar, mejor dicho, no lo escogió él, Dios lo mandó al desierto, que no es un lugar ortodoxo, incluso apropiado estratégicamente para poder predicar la palabra, porque lo más cuerdo es que Dios hubiera llevado a Juan el Bautista a predicar a las plazas, donde está la gente, no donde no está la gente. Pero para probar Dios, el hambre que había de la palabra de Dios, porque aunque había mucha gente explicando la Biblia, no había una palabra de Dios ungida. Y mira la diferencia de enseñar, de predicar la Biblia sin unción a predicarla con unción, de predicarla sin la revelación del Espíritu a predicarla con la revelación del Espíritu. Porque Juan salió al desierto a predicar. ¿Quién está en el desierto? Pero él ahí empezó a gritar: arrepentíos, convertíos, el reino de los cielos se acerca. Y más de alguna persona escuchó a Juan gritar en el desierto, fue a comunicar a la ciudad, decirle: hay un hombre que cuando habla de parte de Dios, uno se cimbra, uno siente el impacto, hay una palabra diferente, una unción diferente a la que hay en las ciudades, en las sinagogas y en el mismo templo. Y entonces las multitudes salieron al desierto a oír la palabra de Dios. Entonces Juan, a todos los que escuchaban el mensaje, que era muy concreto: arrepentíos, enderezad la senda, lo alto se baje, lo bajo se suba, allanemos la calzada, porque ya viene el Mesías, ya aparece el cumplimiento de la palabra profética, donde va a venir el Mesías, el Cordero de Dios. Entonces la gente que sentía el impacto de la palabra y sentía que la religión no le había ayudado, entonces se arrepentía de sus pecados, y entonces Juan el Bautista los bautizaba en agua para arrepentimiento. De hecho, la Biblia bien claro dice que Juan bautizaba para arrepentimiento. Entonces la gente en las aguas era sumergido, bautismo significa sumersión, y entonces sumergían a las personas para, que ellas estuvieran preparadas, porque en cualquier momento podía aparecer Jesucristo, el Mesías, y entonces ese bautismo, ese arrepentimiento activaría los ojos espirituales para reconocer quién era el Mesías. Ya habían muchos falsos profetas, falsos cristos en ese tiempo, y entonces era necesario tener la revelación para saber quién realmente era el Mesías. Y tú sabes que para poder recibir a Jesucristo como Mesías se tenía que tener una revelación, porque a simple vista no lo parecía. No lo parecía porque era pobre, no nació en un palacio, porque no era hijo de rey. Su papá era un carpintero, el papá postizo, José, y María pues era una persona de una condición económica baja. Entonces él entró en burro a Jerusalén. Él no vestía con ropas espléndidas, y eso da a entender que entonces humanamente reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, pues realmente se necesitaba una revelación clara para poderlo recibir como Cristo, como el ungido, como el Salvador. Ese bautismo de Juan preparaba a la gente, le preparaba los ojos para poder tener revelación de quién era Jesucristo. No sé si me explico, pero obviamente Jesucristo ya vino, y media vez Jesucristo ya vino, ese bautismo queda obsoleto, ya no está vigente. Entonces se abrió otro bautismo de agua, pero ese bautismo de agua no es el de Juan, ese ya está totalmente derogado, ya no está vigente, y de hecho era un bautismo solo para israelitas, porque Jesús primeramente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como nosotros no somos israelitas, obviamente el bautismo de Juan no es para nosotros, y solamente tuvo vigencia hasta que apareciera Jesucristo. Entonces, cuando Jesús aparece, el mismo Juan sabe: conviene que yo mengüe y que él crezca. Es decir, yo desaparezco de la escena, mi bautismo tiene que desaparecer de la escena, porque ahora viene alguien más grande que yo. Cuando la iglesia se instituye, Jesucristo resucitado,
le habla a sus discípulos, los reúne y les dice: vayan a todas las naciones para bautizarlos. Entonces ya se abre otro bautismo, siempre en agua. El hecho de que los dos bautismos, el de Juan y el de Jesús, sean bautismos en agua, no quiere decir que sean el mismo. Como ya dije con antelación, el bautismo de Juan quedó totalmente derogado. Es obsoleto, no se practica, era solo para israelitas, era solamente una preparación para conocer al Mesías y era por arrepentimiento. Ahora se abre un nuevo bautismo, Jesús lo abre. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos. Solo que ahora este bautismo se hace en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Este bautismo sirve para que la persona que entra al bautismo en agua haga un acto profético. Es decir, ahora los que vamos al bautismo, porque es el que practicamos ahora, es para todas las personas que ya se arrepintieron, ya se convirtieron y ya fueron totalmente perdonados. Es un bautismo para perdonados. Entonces, si yo ya me arrepentí y ya fui perdonado y lavado con la sangre de Cristo, ahora, acto posterior, tengo que ir a las aguas. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es un acto profético. Tú sabes que la doctrina de la iglesia se establece en lo apostólico y en lo profético. Lo apostólico son las realidades que se viven ya, y lo profético son las bendiciones que vendrán para el futuro. Es decir, que hay bendiciones que ya las podemos tomar y otras bendiciones que serán para el futuro. Y una de las bendiciones proféticas que viene para el futuro va a ser la transformación del cuerpo. Yo conozco, y tú también conoces, cristianos que han muerto enfermos, que han muerto con cánceres, que han muerto en accidentes, siervos de Dios, que ya se adelantaron por vejez, por lo que sea, y ya se murieron. Pero hay una fe en nosotros, todos los cristianos, que los que creímos en Cristo resucitaremos. Que Dios, aunque nosotros entregamos este cuerpo animal, dice Corintios 15, cuando resucitemos, resucitaremos con un cuerpo espiritual. Será cuerpo solo que espiritual. Sí tendrá carne, sí tendrá huesos, pero será de una dimensión espiritual. No sé si me explico. Así como Jesús, cuando Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Tan era un cuerpo espiritual que traspasaba paredes. Volaba, el Señor volaba. Me voy a mi Padre y bajo. El Señor podía estar en varios lugares a la vez. Corintios 15 dice que Jesús pudo estar en 500 lugares diferentes. Era un cuerpo, pero ya es un cuerpo espiritual. Y para probar que era cuerpo, el Señor pidió pescado con miel o mejor dicho, le dieron pescado con miel para que masticando, degluyendo, los discípulos entendieran que es un cuerpo, solo que ahora con una estructura molecular totalmente diferente, con una genética diferente. Y entonces cuando nosotros bajamos a las aguas, hacemos un acto profético. Esto está en Romanos capítulo 6. En Romanos 6, cuando bajamos a las aguas, cuando somos sumergidos en las aguas, bautizados en las aguas, ahí estamos anunciando proféticamente que nosotros ya morimos, que todo lo viejo del mundo, lo viejo de nuestra estructura genética adámica caída, ahí queda totalmente sepultada. Y confesamos cuando salimos del agua que vamos a novedad de vida y que un día resucitaremos así como Jesús resucitó. Entonces Romanos 6 dice que así como Jesús murió, nosotros en el bautismo en agua nos identificamos proféticamente con su muerte. Pero así como salimos de las aguas, nos identificamos ahí proféticamente con la resurrección del Señor, confesando que nosotros vamos a resucitar y que esa es nuestra fe. Y ahí estamos sepultando el hombre viejo para resucitar a una novedad de vida. Por eso el bautismo en agua es muy importante. Jesús dijo: todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy importante entonces creer y bautizarse. Hay mucha gente que dice: mire, yo me voy a bautizar después porque ahorita no siento, porque es un compromiso muy grande bautizarse, pero ya aceptó a Cristo. Entonces la persona que ya aceptó a Cristo ya tiene compromisos serios con el cielo. No se adquieren los compromisos a través del bautismo en agua.
Mucha gente cree que los compromisos se adquieren cuando uno se bautiza en agua, y no, los compromisos comienzan desde el día en que nosotros creímos, desde el día en que fuimos perdonados. Ahí tenemos un compromiso de que nos convertimos en propiedad privada de Dios. Ya no somos nuestros, mucho menos de las tinieblas, sino que ahora somos propiedad privada de Dios. Por eso el bautismo en agua es muy importante. El bautismo de la iglesia, Laurita, se llama bautismo de Cristo, bautismo de Jesús, pero se hace en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se sumerge en agua y es un acto profético, Romanos capítulo 6, donde nosotros anunciamos la sepultura de la vieja naturaleza y en la fe la adquisición de la redención total, que será la transformación del cuerpo. Entonces el bautismo es algo más que un acto de obediencia. El bautismo en agua es algo más que por obedecer a Dios lo voy a hacer. No, es un acto profético que salva, porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otra oportunidad, el apóstol Pedro, que entendió bien este concepto, le gritó cuando le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando le estaba predicando la palabra a las personas que oyeron el estruendo en el aposento alto. Entonces dice la Escritura que Pedro les gritó: arrepentíos y bautizaos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces es muy importante, y para la iglesia del principio de los Hechos de los Apóstoles, y en Hechos de los Apóstoles hay una historia de 50 años aproximadamente de vigencia de la iglesia en la tierra, cómo fue su inicio y cómo siguieron los años posteriores. Y nosotros encontramos que una práctica importante para los discípulos era bautizar a los recién convertidos. No les daban un curso antes, no les daban explicaciones antes, simplemente creían en Jesucristo. El que cree en Jesucristo cree en la salvación eterna, cree en la resurrección de los muertos, y entonces por eso los bautizaban inmediatamente. Al carcelero de Filipos lo bautizaron con toda su familia inmediatamente. Al etíope, ¿cómo se llama?, de Candace, lo bautizaron inmediatamente. En la casa de Cornelio, cuando creyeron, los bautizaron inmediatamente. A aquellos discípulos en Éfeso que Pablo encontró y que creyeron en Jesucristo, inmediatamente los bautizaron. Es decir, la práctica de la iglesia del principio es: persona que cree en Jesucristo y es perdonada, en ese momento se le bautiza en agua. No hay preámbulos, no hay burocracia, simplemente alguien creyó en Cristo, lo confiesa como Señor y Salvador, hay que bautizarlo inmediatamente. De hecho, le preguntaron a Felipe: ¿qué impide? Hechos de los Apóstoles capítulo 8, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él ni siquiera había creído. Entonces le dijo a Felipe: si crees, puedes. O sea, el único requisito para bautizar a alguien en agua es que crea con todo su corazón. Entonces la palabra de Felipe fue: si crees con todo tu corazón. Ya ni terminó la frase, el etíope le gritó: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pararon el carro y lo bautizaron. No tiene que ser un lugar sagrado, en cualquier lugar se puede bautizar. Se bautizaron en ríos, se bautizaron en estanques, se bautizaron en ese oasis en el desierto. Es decir, no hay lugares santificados como para poder practicar el bautismo. Lo que el Señor quiere es que en la fe hagamos un acto profético donde sumerjamos a la persona proféticamente y la saquemos de las aguas, anunciando la redención total del cuerpo. Ese es el bautismo de Jesús. Bueno, pero tú leíste en Mateo, ¿qué era? 3:11. 3:11, que hay otro bautismo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Mira, cuando tú crees en Jesucristo y cuando tú le dijiste al Señor: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, con conciencia, y te arrepentiste de tus pecados, y Jesús entró a tu vida, en ese momento no entró Jesús solo, sino que hay un parto gemelar. Es decir, en ese momento el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo entran a tu vida. Y según Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo entra como una arra. ¿Qué son las arras? Te voy a poner un ejemplo de las arras. Era un pacto o un contrato de compromiso donde se dejaba una prenda. Vamos a suponer que tú te vas a comprometer con una persona y que la persona te dice: mira, Laurita, yo me quiero casar contigo y quiero que me esperes. Lo único es de que vamos a hacer una cosa: yo te dejo esto, te voy a dejar $1,000,000 garantizándote que yo voy a regresar.
O sea, yo regreso porque te quiero y pensamos que no te quiero, regreso por mi $1,000,000. Entonces, es una garantía de que me tienes que esperar. Pues tú dices, bueno, pero ¿y qué tal no vienes? ¿Qué tal allá te consigues otra? No, porque yo por eso te dejo $1,000,000 como prenda, como arra, como garantía. Entonces lo que el Señor dice, cuando dice que entró el Espíritu Santo, el día que creímos, Efesios 1, dice que el día que creímos, el Espíritu Santo entró en nosotros y se quedó como arras, para que el Señor te diga, Laurita, voy a regresar. Y tú le digas, Señor, ¿y qué tal no vas a regresar? Como algunos por ahí creen que Jesús no va a regresar. Entonces Jesús dice, mira, Laurita, para que veas que yo sí voy a regresar por ti, te dejo a mi Espíritu Santo, para que veas que yo no lo puedo dejar ahí. Entonces yo voy a regresar por el Espíritu Santo, desde luego por ti, y la garantía es que regreso por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos fue dado como garantía a los cristianos de que un día el Señor va a regresar por nosotros. Si nos tocó ir a la tumba, nos resucita, y si estamos vivos, nos transforma y nos arrebata. Lo que sí quede claro es que las arras del Espíritu Santo están dadas a todos los que ya creyeron en Jesucristo. Entonces, si tú ya creíste en Cristo, y yo ya creí en Cristo, y los amados camarógrafos y el set ya creímos en Cristo, entonces lo que el Señor nos está diciendo es, no teman, mi Santo Espíritu está en ustedes como una garantía de que regreso y de que vuelvo por mi Santo Espíritu, y desde luego vengo por ustedes. Entonces, ya tenemos todos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, como la nube que llegó al desierto de Israel para darle sombra y cobertura. Entonces la nube no se metió adentro de los israelitas, sino que estaba sobre. Entonces Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre, no cuando se mete el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entra en el momento que creímos. No dice, vendrá sobre vosotros encima, como una cobertura, como una nube, cuando sea el bautismo con el Espíritu Santo. La evidencia de que tú ya recibiste al Espíritu Santo sobre, la evidencia es de que hablas en otras lenguas. Por eso cuando, Pedro llegó a la casa de Cornelio, él estaba predicando a Jesucristo como Señor y Salvador, pero de repente oye que todos empiezan a hablar en lenguas y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Entonces dice Pedro, estos están recibiendo al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque les oímos hablar en otras lenguas. O sea, que cuando una persona ya habla en otras lenguas, es la garantía de que ya tiene al Espíritu Santo sobre. Entonces un cristiano se salva teniendo al Espíritu Santo adentro y adquiere poder para ser testigo cuando viene el Espíritu Santo sobre. De hecho, los diáconos deberían ser todos bautizados con el Espíritu Santo, y todos los que trabajan en la obra de Dios, porque recordemos a Jesús. Jesús, cuando recibió en el Jordán al Espíritu Santo sobre él y que reposó sobre él, en ese momento comenzó a predicar, en ese momento comenzó a hacer milagros, señales, echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder, es potencia para traer señales, milagros y prodigios. Entonces entendamos una cosa, necesitamos todos los cristianos no solo tener al Espíritu Santo en, sino tenerlo también sobre. Entonces el que ya tiene a Cristo en él, el que tiene al Espíritu Santo adentro de él, debería pedir, debería orar, debería patalear, hacer lo imposible para que el Señor en su misericordia le bautice con el Espíritu Santo. No sé si me explico. Bueno, y luego el bautismo de fuego. El bautismo de fuego, Laurita, quizá lo vamos a tocar en otro programa, en el día de mañana, porque no nos va a dar tiempo, porque pues ya el tiempo está terminando. Quizá digamos algo más del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, en ese momento uno habla en otras lenguas, pero esas lenguas no tienen intérprete, ni tendrán intérprete en la tierra, porque el único que las interpreta es Dios. Eso lo dice Corintios 14. Nadie las entiende, ni el que las habla las entiende. Por eso cuando una persona habla en esas lenguas que recibió
en el bautismo con el Espíritu Santo, las va a hablar y su entendimiento quedará sin fruto porque él no entiende lo que está hablando. ¿Por qué? Porque es una oración codificada, sellada, para que nadie la entienda. Ni las tinieblas, ni ángeles, ni nosotros. Nadie puede entender esas lenguas porque es hablar un misterio o misterios para con Dios. Entonces, cuando tú activas las lenguas que vienen del bautismo con el Espíritu Santo, nadie las va a entender ni nadie las va a interpretar. Pero aparte está el don de mensajes en lenguas. Esa es otra cosa. Entonces, una persona puede recibir un mensaje en una lengua extraña y entonces, como es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para Dios, sino para la iglesia, entonces debe tener intérprete. Entonces, el que las habla debe pedirle al Señor que le dé la interpretación de esas lenguas, para que todos se edifiquen con el mensaje que se está dando en otras lenguas y que dé la interpretación. O que haya alguien que tenga el don de interpretar esos mensajes en lenguas. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia se necesita intérpretes de mensajes en lenguas, que obviamente son lenguas que no son idiomáticas de la tierra, sino que son idiomas celestiales, angélicos. Entonces, cuando uno habla ese tipo de mensajes a la iglesia, angélicos, debe haber gente que interpreta esas lenguas angelicales. O el que las está diciendo, pedirle a Dios poder interpretar el mensaje para dar el mensaje a la iglesia. Desde luego, ese es un don. Y ese don está en Corintios 12, dentro de los 9 dones que el Espíritu Santo le puede dar a cualquier creyente, y no todos tienen ese don. No todos van a recibir el don de dar mensajes en lenguas, ni todos van a recibir el don de interpretar esas lenguas. Pero, volvamos al don de lenguas que viene como el bautismo con el Espíritu Santo. Esas nadie las va a interpretar, y aunque tú le digas, Señor, quiero interpretar lo que yo estoy diciendo, no lo vas a poder interpretar porque se están hablando misterios para con Dios. Entonces, cuando la lengua es para Dios, nadie la entiende excepto Dios. Ahí la podemos hablar todos al mismo tiempo, no hay problema, porque como es para Dios, Dios recibe la oración de todos, sea en nuestro idioma o en idioma en lenguas. Pero cuando el mensaje es para la iglesia, debe ser uno, por turnos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que se tiene que dar a la iglesia con interpretación. Y luego entonces ya viene el otro con interpretación. Entonces, uno por uno. No se puede crear un desorden de que todos hablen mensajes en lenguas, porque entonces nadie va a entender las interpretaciones de las lenguas. Entonces Pablo dice que cuando son mensajes para la iglesia, se haga por turnos y que sea no mucha oportunidad de gente, sino que sean 2 o 3, dice, para que haya lugar también a los cantos, a la alabanza, a la palabra, y entonces haya de todo en las reuniones. Pero sí es muy importante tener en la iglesia personas que dan mensajes en lenguas y que las interpretan ellos mismos, o hay intérpretes en la iglesia. Ahora, repito y recalco, las lenguas que son para arriba, para Dios, nadie las puede entender excepto Dios, y esas sí las podemos hablar todos al mismo tiempo, no hay ningún problema, porque no es un mensaje a la iglesia, sino un mensaje para Dios. No sé si me di a entender. Sí. Creo que con esto llenamos que el bautismo de Juan el Bautista es para arrepentimiento, para Israel ya no está vigente. El bautismo de Jesús en agua sí está vigente, hay que hacerlo sin burocracia, hay que aplicárselo al que ya creyó con todo su corazón que Jesús es el Señor. Y número 3, pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo para poder comunicarnos en lenguas con Él, y porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, recibimos una unción, un poder para poder servirle y hacer nuestro servicio en cualquier área de diaconado de la iglesia, poder hacerlo en la unción del Espíritu Santo y no en las capacidades y talentos humanos. Amigos televidentes, espero que lo que platico con mi hija Laurita a usted también le edifique, le bendiga y podamos abrir un poco más el panorama doctrinal de estos temas que mi hija decidió tocar hoy, que es el tema de los bautismos. Que Dios le bendiga, lo esperamos en Iglesia Venció Jesús con los brazos abiertos. Si usted no tiene dónde congregarse, por favor piense en la opción y que el Espíritu Santo le pueda guiar, que es aquí donde tiene que usted edificarse, y que nosotros podamos edificarnos con lo que usted trae del Espíritu Santo. Dios le bendiga.